Muy buen día, tengan todos ustedes. El Centro Cultural Americano, como siempre, les da una calurosa bienvenida a esta conferencia que está destinada a los diferentes encargados de hogar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan fuera de la región y les enviamos también un caluroso abrazo y saludo a nuestros compatriotas hondureños por también apoyar lo nuestro, ¿verdad? No sería lo mismo sin la participación de ustedes. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Pues les comento rápidamente que en las últimas 4 semanas pues hemos lanzado una serie de webinars que están destinados a la formación docente y poder así ayudar a los mismos para poder afrontar el reto de apoyar la educación de nuestros hijos bajo esta nueva modalidad a distancia, que producto a esta situación mundial nos hemos visto obligados a adoptar. Y esto lo hacemos ya que en el centro nos encanta siempre contribuir con la educación y la cultura. Les voy a comentar brevemente que leyendo un artículo publicado en julio del 2019 en la página La Conversación, por su traducción en español, Pablo Rodríguez Herrero, de la Universidad Autónoma de Madrid, comentaba que en la Ley Orgánica de Educación, publicada en el 2006, la palabra familia aparece en 45 ocasiones. No obstante, no aparece en la Ley Orgánica para la mejora de la calidad en educación publicada en 2013. Ambas están todavía en vigencia. Revisando la nuestra rápidamente, nos damos cuenta que en ellas no se menciona en ningún momento la formación de la familia como un aspecto clave de la educación del niño o adolescente. Sí se hace mención, ¿verdad?, la necesidad por parte de estas en la colaboración y el esfuerzo colectivo a la atención o a las demandas de la familia por parte del centro. Y es debido a esto que como no es una exigencia, las instituciones educativas lo hacen de manera particular. En el Centro Cultural Americano nos parece importante recalcar el trinomio educativo que garantice el éxito en la educación por parte de padres, alumnos y maestros. Y en esta ocasión, como les mencionaba anteriormente, ha llegado la oportunidad de formar a los encargados de hogar, ya que después de todo, si lo vemos desde otro punto de vista, no podríamos decir que la educación es inclusiva si no se integra a las familias en este proceso de formación, ya que estas pues requieren de formación para que puedan ser agentes educativos de igual manera. Les recuerdo nuevamente, la misión de nuestro centro es siempre ofrecer soluciones de formación que puedan promover la excelencia, el desarrollo, la inclusión y la cultura en todas las disciplinas académicas y artísticas. Me gusta siempre hacer mención, ¿verdad? Y en esta ocasión lo voy a hacer, de esa frase célebre de Nelson Mandela cuando él dice que la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar siempre para poder cambiar el mundo, ¿verdad? Nuevamente, nosotros somos el Centro Cultural Americano. Mi nombre es Juan Ramón Paz. Les doy nuevamente la bienvenida y espero que disfruten de esta conferencia. Los voy a dejar en este momento con el licenciado José Burgos para que pueda llevarles hacia ustedes esta conferencia que yo sé que va a ser del agrado de todos. Licenciado, le doy cabida a usted en este momento. Gracias, Juan. Un abrazo nuevamente. Es un gustazo estar aquí con ustedes de manera virtual, poderles leer en el chat. Veo que, bueno, los países que más leí son Honduras, México y Venezuela. Buenas noches por allá a los que se están conectando un poquito tarde, ¿no?, en su país. Y espero que este seminario web les parezca interesante, les sea de mucha ayuda. A quienes se han conectado a los anteriores, sepan que este es un seminario más humano, menos académico, aunque sí con un valor informativo y de conocimiento muy, muy elevado, especialmente para los papás y mamás. Nadie nace con esas habilidades de ser padre o madre, y dicen que ser papá y ser mamá es la única carrera en la cual uno primero recibe, recibe el título y después es que la estudia. Y bueno, es una carrera bien complicada el ser padre o el ser madre. Saludos a Cruz José, saludos a todas las personas que nos van a ver. Quiero compartirles primeramente un poquito de quién soy yo, para que los papás y las mamás o los encargados del hogar, tíos, tías, abuelos, abuelas, conozcan un poquito sobre mí. Está cayendo un aguacero enorme en donde yo estoy en este momento.
Espero que el audio sea bueno y que me puedan escuchar. El tema de esta sesión es el éxito académico en las clases en línea. Quiero que se recuerden esas palabras, el éxito académico en las clases en línea. Y antes de comenzar, decirles que las preguntas, por favor, tomen nota de ellas y vamos a hacerlas al final de la conferencia, ¿ok? Tomen nota de las preguntas que tengan, las escriben y luego las ponemos en el chat al final de la conferencia. Eso por una parte. Y por otra parte, pues, trátenme con confianza. Díganme José o díganme Burgos. Sonará raro, pero mis amigos me dicen Burgos. Y siempre me gusta que me digan así porque mi apellido me encanta su historia. Entonces, que sea algo más familiar, más ameno, más cercano, porque el contenido que vamos a hablar y que vamos a abordar es de esa naturaleza. Esto va a quedar grabado también para las personas que tengan algún problema de conectividad, va a quedar grabado, no se preocupen en caso de que se pierdan por un momento y de esa manera no van a perderse del todo el seminario. Para hablarles un poquito sobre mí y no piensen que yo hablo de lo que hablo porque soy un joven que tuvo muchas facilidades o que creció con internet y ahora lo sabe todo con internet y las clases en línea. No quiero que me vean como un millennial. No me gustan las etiquetas para nada. Yo soy José Burgos y eso es lo que soy. No soy otra cosa más que eso. Pero bueno, no tuve tantas facilidades de estudio cuando crecí. Vengo de una madre soltera, una madre que fue autoempleada, es decir, no 100% desempleada, pero ella misma buscó la manera de ganarse el dinero, ganarse la comida para nosotros, para mí y para mi hermano. Estudié en una escuela pública mis primeros 6 años, luego en un colegio privado, pero con una beca por razones socioeconómicas, y luego estudié en una universidad pública también en Venezuela, es decir que toda mi formación académica hasta que me gradué de la universidad, que comencé a hacer cursos privados y a estar en instituciones privadas, todo fue una carrera en la educación pública. La universidad, como les decía, también fue pública y a pesar de tantas complejidades y complicaciones que tuve a lo largo de mi carrera, de mi vida, desde joven, logré tener el primer lugar en la promoción de profesores de inglés de mi año. Eso fue en el 2013. Conseguí el primer lugar y realmente no lo conseguí fácil porque durante toda la carrera tuve que trabajar, tuve que estudiar a la vez, tuve que hacer muchas cosas, moverme en transporte público. En fin, no tuve una vida tan cómoda, tan fácil, pero sí tuve un éxito académico grande que lo sigo cosechando gracias a Dios y gracias a la gente que me apoya. Y de ese éxito académico, de las cosas que yo aprendí y de las cosas que yo sé que funcionan con niños, con niñas y con adolescentes, es de los que les quiero hablar el día de hoy. Yo, para que me conozcan un poquito más, desde los 12 años ya comencé a hacer trabajos para ganarme algo de dinero. A los 16 años tuve mi primer contacto con una computadora. Así que ustedes que tienen hijos, hijas, que tienen 6, 7, 8 años y ya tienen acceso a una computadora, pues ya me llevan 10 años de ventaja en ese sentido. Y esta computadora tuve acceso a ella en mi colegio, en mi liceo. Luego a los 21 años tuve mi primera computadora, mi primera laptop personal para yo poder estudiar y hacer mis tareas. Y eso mejoró mucho mi productividad en la universidad. Y algo curioso es que yo jamás tuve internet en casa hasta que tuve 25 años. Nunca tuve internet en casa. Todo lo resolvía conectándome en otros lugares, buscando, investigando en otros lugares, leyendo en otros lugares, sin acceso a internet. Así que el éxito académico no depende necesariamente de cuán acceso tengan a la tecnología. A veces a mí me frustra un poco cuando me hablan de que no, pero es que yo no tengo internet, ¿cómo hago? Oye, hay mucha gente que no tiene internet y aún así sale adelante. Y espero que esta conferencia sirva para que ustedes puedan motivar a sus hijos o a sus estudiantes si los tienen y les abran los ojos un poquito a que el éxito académico da unos buenos resultados y se puede lograr incluso con muy poco. Ahora bien, la gran pregunta que quizás muchos padres y madres de familia se hacen es ¿cómo yo puedo aumentar las posibilidades de éxito de mis hijos o de mis hijas en medio de este entorno tan vulnerable como lo es
el entorno virtual, ¿no? Las clases a distancia, la frustración, el no poder salir. ¿Cómo lo puedo hacer? Y espero que esa pregunta sea respondida a lo largo de la conferencia. Y pues vamos a hablar entonces de dónde estamos el día de hoy. Voy a pedirle al equipo de ACC que nos quite la diapositiva para que solamente nos quedemos con el video, ¿sí? Y podamos tener una especie de conversación. Les recuerdo, toda pregunta que tengan, anótenla para que la puedan hacer al final de la presentación, al final de la conferencia, porque vamos a dejar un espacio para que ustedes me hagan preguntas también. Los que no me conocen, pues sepan que soy docente, mi especialidad es el inglés, estudié educación en la Universidad Pedagógica de Venezuela y luego de eso hice otros estudios, algunos de ellos relacionados al área de docencia, al área de especialización de la enseñanza del inglés, algunos de ellos relacionados a la gerencia o al emprendimiento e incluso a la yoga como disciplina. Entonces, pero de formación soy docente. Y si ustedes se hacen la pregunta de qué es lo que yo debo tener en cuenta para garantizar el éxito académico de mi hijo o de mi hija o de mis estudiantes incluso, en un momento como este, pues una de las cosas principales y medulares, y ahorita recuerdo a Sir Ken Robinson, que hoy me enteré que falleció. Sir Ken Robinson fue un gran pedagogo y conferencista que conversaba sobre la educación, y él conversaba mucho acerca de el desarrollo socioemocional, ¿no? Que en paz descanse Sir Ken Robinson, lo pueden buscar por allí. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta el día de hoy para nosotros poder garantizar el éxito de nuestros estudiantes, hijos o hijas, es su bienestar psicosocial. Es súper, súper importante porque una mente traumada, agobiada, ansiosa, no aprende bien. Y quiero que eso, por favor, se tomen un respiro y recuerden esas palabras. Una mente ansiosa, turbulenta, una mente preocupada no aprende bien. Entonces el bienestar psicosocial es importantísimo. El COVID en general a lo largo del planeta evolucionó rápidamente y sigue evolucionando. Sigue quitando vidas, sigue quitando libertades, sigue generando un montón de cosas que ya ustedes saben. Y eso no solamente afecta la economía, sino afecta también la salud mental. Y especialmente la salud mental de los más pequeños y de los adolescentes, que hoy en día se encuentran encerrados en sus casas sin poder hacer mucho. Y incrementa incluso el tema de la violencia doméstica, incrementa un montón de cosas que hacen que el aprendizaje sea más difícil. Y en ese sentido, pues les voy a dar simplemente como un calentamiento, digámoslo así, para adentrarnos en este tema de cómo garantizar el éxito en el entorno en línea, especialmente en el día de hoy. 4 recomendaciones. La primera es que tienes que reconocer que lo que la pandemia y el COVID está generando en las personas varía de persona a persona. Yo particularmente me siento bien, me siento tranquilo, me siento saludable, no tengo ninguna preocupación personal. Sí me preocupa que hay gente en la calle que no tiene que comer, me preocupa la economía, me preocupan un montón de cosas, pero psicológicamente yo estoy bien conmigo mismo, yo estoy estable. Pero no quiere decir que todos procesen la información igual. Y no podemos esperar que nuestros hijos o hijas procesen la información igual que nosotros la procesamos. En ese sentido, la primera recomendación es reconocer que cada quien vive esto de una manera diferente. Cada aprendiz, cada estudiante es único y responde de una manera diferente ante los eventos que son estresantes. No hay de otra. Dentro de esa misma recomendación de reconocer, tienes que asegurarte como papá, como mamá, como encargado del hogar, como encargado de un niño o de una niña, porque aquí pueden ver personas que son tíos, tías, padrastros, madrastras. Tienes que asegurarte de que sus reacciones, a veces un poquito quizás incomprensibles o irracionales o exageradas, son normales en un entorno como este. No te tienes que tomar las cosas muy a pecho y decir, oye, está exagerando, no puede ser, voy a ser más estricto, más estricta con ella. Tienes que reconocerte que sus reacciones son normales durante este tipo de eventos que estamos viviendo. Y también es importante que tú como adulto le expliques el impacto que la pandemia está teniendo en la gente y el impacto adecuado a la edad. No es que le vas a decir, mira, la producción de serotonina en los adolescentes ha disminuido un 70% producto del COVID a un niño de 6 años. No, hay una manera de explicar las cosas para cada quien, ¿no? La segunda recomendación
en medio de un entorno tan difícil como es el que estamos viviendo hoy en día, tienes que buscar todas las formas de promover el bienestar emocional. Promover el bienestar emocional es la segunda recomendación. ¿Y cómo promovemos el bienestar emocional? Primeramente, la técnica para nosotros promover el bienestar emocional es ayudar a que las personas reconozcan sus emociones. Si tú ves que tu hijo o tu hija siente algo o está actuando de una manera, pregúntale, ¿cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes así? ¿Y qué es lo que te hace sentir así? ¿Y qué necesitarías para sentirte de otra forma? ¿Crees que sentirte así por mucho tiempo es válido, es importante, es justo, es bueno para ti? Entonces, la clave para uno promover el bienestar emocional es empoderando a las personas para que sean capaces de hablar de sus emociones y de hablar de cómo se sienten. Y esto puede empezar desde una edad muy temprana. Otra forma de promover el bienestar emocional es apoyándoles a que se comuniquen y se expresen bien y que puedan gestionar de una forma más adecuada su ira y su frustración. En estos días leí un post que no me gustó porque decía, eres machista si alguna vez le has pegado a una pared cuando te sentiste frustrado, ¿no? Y la psicología moderna ya nos explica que los ataques de rabia y de ira, como por ejemplo pegarle a una pared por frustración, o gritar, o decir una grosería, son maneras en las cuales la tensión emocional y la tensión psíquica, la tensión psicológica, se pueden drenar, pero siempre y cuando sean gestionadas de una manera adecuada. No es que vamos a andar pegándole a la pared constantemente, ni decir groserías y vulgaridades constantemente. En ese sentido, buscar la manera de que ellos puedan gestionar su ira, su emoción, su ansiedad y sobre todo que la puedan comunicar, que puedan decir, hoy estoy molesto, hoy me siento frustrado, frustrada, hoy me siento mal por esto, por esto, por esto. Y la otra manera de promover su bienestar emocional, esto no lo puede hacer más nadie que tú, más nadie, solo tú, en primera línea, en segunda línea puede que lo haga alguien más, pero solo tú puedes promover el bienestar emocional dándoles una inmensa cantidad de afecto, no de complacencias, no de regalos, no de malcriadeces, no de premios, no, de afecto. Y ayudarles a compartir sus sentimientos y tus sentimientos y que ese intercambio de emociones y de palabras sea fluido y sea constante. Diles definitivamente que tú amas a tus hijos, a tus primos, a tus sobrinos, a tus tías, exprésalo. Esa es una manera de promover el bienestar emocional. Y si la mente y el corazón, y si el corazón está bien, la mente también es muy probable que esté bien. Si el corazón está mal, es muy difícil que la mente esté bien. La tercera recomendación, en medio de toda esta cosa tan difícil que es la pandemia, ya no es solamente el bienestar emocional, sino el bienestar social. Recuerden que somos seres sociales. Lo que nos hace humanos es que somos capaces de interactuar unos con otros y trabajar juntos en proyectos. Si tú encierras a una persona por 3 meses en un lugar aislado, la persona sale a los 3 meses y no es la misma. Sale con algún problema psicológico, sale con algo en su mente, sale con una distorsión en la manera en que en su mente procesa la realidad. Algo deja de funcionar simplemente porque lo aislaste. En ese sentido, el aspecto social es vital para los seres humanos. Para los niños, las niñas, los adolescentes, es mucho más importante. En ese sentido, recomendaciones para poder promover este bienestar, pues les puedo dar quizás 3. Número 1, mantengan una red social entre no amigos de Facebook o Instagram o lo que sea que sus hijos utilicen a sus edades, sino una red de apoyo, una red de comunicación de la familia o una red de apoyo de comunicación de los amiguitos, de las amiguitas. Construyan esa red. Ahorita el WhatsApp te permite hacer un grupo en 1 minuto, ya lo tienes, y que sea una red que sirva para compartir el cómo me siento todos los días, cómo estoy procesando yo la realidad, qué fue lo más divertido que yo vi el día de hoy, qué fue lo más difícil que me pasó. Oye, esto me pasó hoy, me pusieron 0, el internet me falló, no pude hacer la tarea, tuve un compañerito que estuvo molestando todo el día y no dejó hablar a la maestra. En fin, que compartan cualquier tipo de anécdota diaria. También explíquenle a sus hijos e hijas, por favor, que el distanciamiento
no es un distanciamiento social. Y yo detesto la palabra distanciamiento social porque como especialista en el área del lenguaje, sé cómo el lenguaje modifica tu percepción del mundo y por ende modifica tus resultados y tu actitud, tu comportamiento. El distanciamiento social no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico. El hecho de que ustedes estén ahora en México, en Guatemala, en Venezuela, en San Pedro, en Tegucigalpa, en donde quiera que estén, no impide que nosotros nos comuniquemos y no impide que tengamos una interacción social, ¿sí? Entonces el distanciamiento, explíquenles a sus hijos y a sus hijas que es simplemente físico por ahora y por seguridad, pero que no es un distanciamiento social. Y también la otra recomendación para promover el bienestar social, traten de buscar en internet, tomen nota, cómo desarrollar habilidades de resolución de conflictos, cómo desarrollar habilidades de toma de decisiones en niños, todo esto en niños o en adolescentes, o cómo desarrollar habilidades de comunicación en niños o en adolescentes. Estas tres habilidades, por ejemplo, resolución de conflictos, toma de decisiones, habilidades de comunicación, son habilidades conocidas como habilidades para la vida. No te van a servir para aprobar una materia, pero te van a servir para que cada materia que tú estés tomando te sea mucho más fácil. Si tú sabes resolver conflictos, tomar decisiones y te sabes expresar bien, la vida va a ser mucho más sencilla. Y en ese sentido, la interacción social va a ser también mucho más sencilla. Y ya finalmente, en estas recomendaciones de, antes de entrar en lo académico, ¿no? En estas recomendaciones sobre un momento tan complicado como lo es una pandemia y promover el bienestar psicosocial, es crea por favor un espacio seguro, positivo y de apoyo para tu hijo, para tu hija, para tu sobrino, para tu sobrina, para quien tú tengas a cargo. Crea un espacio positivo, seguro y de apoyo. Porque a veces no nos damos cuenta, pero exigimos demasiado de nuestros hijos, ¿no? Les ponemos tareas, actividades extracurriculares, la presión social de que en la casa no nos está viendo, no nos está yendo bien, la presión económica de que al papá o a la mamá la botaron del empleo. Y no pensamos en que ellos en ese momento de sus vidas están en pleno desarrollo. No están para procesar conflictos ni para encontrar soluciones a problemas tan magnos como esos. Entonces, tienes que crear un espacio y ese espacio puede ser 1 hora al día, 1 hora en el fin de semana, 15 minutos al día en la mañana, donde tú les demuestres y les manifiestes que en ese horario particularmente es un horario de tranquilidad, de paz, de serenidad, donde pueden hablar, pero no solamente eso. Para crear un espacio seguro, positivo y de apoyo, también tienes que crear una rutina, crear un horario, ya lo han dicho mucho, pararse igual en la mañana, bañarse, arreglarse, como si fuésemos a la escuela. Nada debería cambiar. Y también asegurarse de que tengan una dieta saludable, sana, porque si no estamos comiendo bien, nuestro cerebro no va a funcionar bien. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y también pueden buscar en internet, les recomiendo mucho, estrategias de disciplina positiva. Estrategias de disciplina positiva son estrategias basadas en la resolución de conflictos, en ser tú un modelo de lo que tú quieres que tus hijos o tus hijas quieran, ejecuten, y también el fomentar el halago hacia lo positivo en lugar del ataque inmediato hacia lo negativo. Esas son, por ejemplo, 3 estrategias para la disciplina positiva, ¿no? Una de ellas es estrategias de resolución de conflictos, conversar sobre lo que está pasando, plantear tus necesidades y que ellos te planteen las suyas, y en ese sentido negociar a ver a dónde llegan. Luego que tú seas el mejor modelo que ellos puedan ver, y luego también que tú constantemente estés alabando y halagando los aspectos positivos que tú quieres ver. Un ejemplo de esto es por decirles, nuestro hijo, nuestra hija se acuesta muy tarde, ¿no? Se acostó muy tarde ayer, nos descuidamos y agarró el teléfono y estuvo toda la noche en el teléfono. O nos descuidamos y estuvo viendo televisión. Es importante conversar, mira, ¿por qué te quedaste hasta tan tarde? Tú sabes que eso no está bien para ti, para tu aprendizaje, para la escuela, tú sabes que eso no es lo que hacemos en la casa, pero si el día de mañana el niño te hace caso o la niña te hace caso y se acuesta temprano y se levanta temprano, no te tienes que quedar callado. Le tienes que decir, oye, te felicito porque hiciste lo que hay que hacer. Te acostaste a la hora y te levantaste a la hora.
ese constante halago o celebración de las cosas positivas tienen una influencia mucho más poderosa, más positiva y más a largo plazo que aquellas estrategias basadas en infundir temor o agresividad. Que no quiero decir que no funcionen, pero no generan un impacto tan positivo en la mente de nuestro hijo o de nuestra hija. Dicho esto, pues ahora sí le voy a pedir al equipo de ACC que nos comparta la presentación. Y como les digo, pues si tienen alguna pregunta, por favor tomen nota y las podemos hacer al final. Espero que este tema les esté sirviendo y esté siendo interesante hasta los momentos. Ahora, lo que les voy a compartir es mi experiencia como aprendiz, como estudiante, qué es lo que a mí me sirvió para ser un buen estudiante, qué es lo que a mí me sirvió para tener éxito académico, que considero que lo logré y lo sigo logrando y ojalá que siga así. Uno de ellos, uno de los grandes trucos y tips que probablemente ya lo han escuchado en otras conferencias, es que tienes que tener un lugar regular y constante para el aprendizaje. Nosotros somos seres de hábitos. De hecho, el hábito es lo que nos hace poder, por ejemplo, levantarnos temprano y cepillarnos sin pensar que nos vamos a cepillar y cuán fastidioso es cepillarnos. El hábito es también lo que nos hace querer cocinar de inmediato en la mañana, aunque estemos recién despertándonos, sin pensar que es algo tan complicado cocinar algo, prepararse un sándwich, prepararse una taza de cereal con frutas. El hábito es muy importante y el ser humano, nuestro cerebro, está diseñado para el aprendizaje en base a las conexiones que surgen de la repetición de las acciones. Algo que un papá y una mamá tienen que hacer, o un encargado de hogar tienen que hacer, es darle a sus hijos un espacio dedicado para el aprendizaje. Ese espacio, idealmente, tiene que ser un espacio único y no compartido. Y lo que les quiero decir es que no van a poner una mesa de estudio en la cocina, por ejemplo, o una mesa de estudio al lado de la ventana donde pasa todo el mundo gritando en la calle. O no es que le van a poner una mesita portátil en la cama, porque estudiar en la cama es lo peor. El cerebro ya está acostumbrado a que la cama es para dormir y por ende no va a activar el proceso de aprendizaje, la memoria a largo plazo y otras cosas. Entonces, la primera recomendación es tengan un lugar dedicado para el aprendizaje. ¿Qué debe tener ese lugar? Ese lugar debe ser relativamente cómodo, pero no muy cómodo porque si no nos dormimos. Debe tener una muy buena iluminación, debe tener buena ventilación, no debe estar muy frío ni muy caliente tampoco. Y nuestros hijos deben tener acceso a una hidratación constante. El cerebro se deshidrata a través del procesamiento de la información. El cerebro necesita buenas dosis de agua para poder mantenerse hidratado durante el proceso de aprendizaje. Entonces recuerden, luz, agua, temperatura, comodidad y exclusividad en ese lugar. Puede ser incluso sí en el cuarto, no hay ningún problema, pero tiene que ser en una esquina, en un lugar donde el cerebro de nuestros hijos se programe a través del hábito a que ese es un lugar para el estudio. Y como dice Inés, sí, definir horas, es lo que conversábamos sobre el horario, tener un horario y cuidar mucho, como dice también Inés, de esos ruidos que los pueden distraer. Otra recomendación, voy a avanzar un poquito la diapositiva, porque creo que la regresé mucho. Otra recomendación, y aquí se une a lo que decía Inés, tienen que eliminar todas, por favor, todas las distracciones. Vean esa imagen. Esa imagen, alguien está trabajando, pero ahí está el teléfono con una llamada, con un like, con un correo, con un chat, con una notificación. Tienen que sacar del espacio de aprendizaje toda distracción posible. No podemos cometer el error de dejarle a nuestros hijos la oportunidad de distraerse mientras están aprendiendo. A veces esto es difícil por el tema de que están en la computadora y en la computadora pueden abrir otras cosas. Sí puede ser difícil, pero hay maneras de hacerlo menos difícil. Por ejemplo, el teléfono, si no lo necesitan, sáquenlo en horario de aprendizaje. El televisor, si estaba en el cuarto y la estación de trabajo está en el cuarto, saquen ese televisor del cuarto. Adiós, televisor. La computadora, si utilizan una computadora dedicada para el aprendizaje, pueden buscar las configuraciones
de modo que no puedan abrir Facebook o YouTube o WhatsApp o cualquier otra aplicación que se pueda abrir en la computadora. Y aquí yo no les voy a decir cómo hacerlo. Por favor, busquen cómo bloquear Facebook en la computadora, cómo bloquear Instagram en la computadora, cómo bloquear ese tipo de cosas que pueden promover la distracción. Eso se llama control parental. Incluso pueden buscar aplicaciones de computadoras para el control parental y poder prohibir el acceso a ciertos sitios en un horario determinado. Digamos, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con el control parental, yo bloqueo las distracciones en la computadora. En ese sentido, la segunda recomendación es no se distraigan, ¿ok? No promuevan distracciones y traten de alejar a sus hijos de las distracciones. Una tercera recomendación, aquí nuevamente voy a conectar la computadora. Una tercera recomendación es tener hábitos saludables. Ustedes quizás cuando piensan en la palabra disciplina, pensarán que la disciplina es algo rígido, algo estricto, es como obligar a la gente a hacer cierto tipo de cosas de una manera a la fuerza, ¿no? A lo militar, a lo salvaje, a lo rudo. Pero realmente la disciplina no tiene nada que ver con eso. La disciplina es el hábito de hacer lo correcto. Y los hábitos se pueden entrenar. Por ejemplo, ¿qué hábitos correctos tiene que tener nuestro hijo, nuestra hija? Tiene que hacer ejercicio. Forzosamente nuestro hijo y nuestra hija tiene que hacer ejercicio. Necesariamente tiene que hacer ejercicio. El ser humano está diseñado biomecánicamente para moverse. Tenemos articulaciones sin fin. Estamos diseñados para la movilidad. Y cuando estamos en una etapa temprana de nuestra vida, nuestro cerebro está muy conectado con todo nuestro cuerpo y la motricidad contribuye con el desarrollo cerebral. Además, otra de las razones por las cuales hay que hacer ejercicio es porque uno de los grandes componentes o combustibles de nuestro cerebro es el oxígeno. El cerebro sin oxígeno entra en una muerte en muy poco tiempo. Y el ejercicio promueve la oxigenación cerebral. Y la oxigenación cerebral también promueve el aprendizaje. Así que si tú quieres que tu hijo o que tu hija aprendan más rápido, mejor, se sientan mejor, duerman mejor, el ejercicio es fundamental. Ese es uno de los hábitos que hay que cultivar en nuestros hijos, que hagan ejercicio. El otro hábito es dormir suficiente. Cuando dormimos, el aprendizaje a largo plazo se promueve. Cuando dormimos, las conexiones entre la red neuronal, la información se conecta una con otra y se mantiene un aprendizaje o una memoria a largo plazo. También cuando dormimos hay un proceso de recuperación y de regeneración orgánica. Hay un proceso de crecimiento y de desarrollo en el caso de las etapas tempranas de nuestra vida. En fin, el dormir suficiente es muy importante. Por eso deben sacar del cuarto todo lo que pueda impedir el sueño, ya sea un televisor, un teléfono, una computadora. Con eso no se duerme en el cuarto. ¿Ok? Lucy me dice que se escucha doble. ¿Será por la lluvia? No sé si todos me escucharán doble. No sé si será algo del dispositivo de Lucy. Vamos a ver, seguiremos reportando, como dicen por ahí. Otro hábito importantísimo que tienen que cuidar, y este es en el que más fallamos a nivel global, toda la humanidad, es la dieta. No sé si lo sabían, pero una persona que se alimenta solo de grasas, de carbohidratos, que es básicamente todo lo frito, básicamente todo lo grasoso, y no tiene ningún tipo de vegetales, de frutas, que tienen vitaminas, que tienen una gran cantidad de aminoácidos. Cuando nos alimentamos de esa manera, no podemos pensar bien y no podemos aprender bien. Y esto es, para mí como docente y como ser humano, es motivo de tristeza, porque las personas con menos poder adquisitivo no se pueden alimentar bien. Y quiere decir que estamos creando generaciones de seres humanos que van a tener un pobre desempeño académico por el simple hecho de que no tienen acceso a una dieta balanceada. Si tú en este momento me estás escuchando y dices, oye, yo como muy mal, pero sí tengo acceso a una comida saludable, por favor te pido que hagas el cambio de inmediato, porque esa dieta saludable en tu hijo, en tu hija, lo va a hacer una persona no solo más saludable, sino más exitosa académicamente, más exitosa emocionalmente, más exitosa socialmente.
Una dieta balanceada contribuye al desarrollo cerebral. Y si tu hijo solo come grasas, azúcares, carbohidratos, estás haciendo algo muy malo por él o por ella. Así que el cambio hacia una dieta saludable es un requisito primordial como parte de la promoción de hábitos saludables. Y otro hábito saludable es el hábito del estudio, obviamente. Eso creo que no voy a redundar mucho en eso. Pero fíjense muy bien en esta imagen que tienen allí. Quiero que vean esa imagen. Dos personas sentadas con sus hijos, ¿ok? Dos mujeres sentadas con sus hijos. Una mujer tiene teléfono en la mano y una mujer tiene un libro en la mano. Y la mujer que tiene el teléfono en la mano le dice, oye, ¿cómo haces para que tu hijo lea? ¿Cómo tú crees que yo puedo hacer para que mi hijo o mi hija desarrollen el amor y el hábito para la lectura, que es tan importante para el éxito académico, el éxito social, el éxito en general en la vida? La lectura es demasiado importante para el éxito en la vida. Es súper, súper importante. ¿Cómo crees que hacemos eso? Pues tenemos que dar el ejemplo. Y quizás ustedes dijeron, no, pero eso fue una foto falsa, esa es una caricatura. Bueno, aquí les tengo un ejemplo de una foto real, una mujer con su hijo o su hija, todavía no veo muy bien la foto, pero están simplemente en el metro y la mamá está leyendo un libro de su agrado y la niña probablemente no sabe leer, no sabe ni siquiera lo que dice el libro, solo ve las imágenes, pero el simple hecho, el impacto psicológico de ver a tu mamá o a tu papá haciendo algo, ya genera en ti las ganas y el deseo de imitar eso que ellos están haciendo. Porque recuerden que ustedes son los ídolos de sus hijos, o de sus sobrinos, o de las personas que tienen a sus cargos. Ustedes son sus héroes, son sus ídolos. Ellos van a buscar imitarlos. Y si tú quieres que tu hijo lea más, al menos 15 minutos al día, en la noche, al final del día, tú también trata de leer algo y que ellos te vean. Ah, mi papá está leyendo. Ah, mi papá está escribiendo. Ah, mi mamá está leyendo. Mi mamá está escribiendo. Yo inconscientemente estoy arrastrando a mis hijos a hacer lo mismo. Y ustedes también me preguntarán, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo lea más si yo en efecto me gusta leer pero no leo mucho? Bueno, una de las cosas que tienen que hacer, que es una cosa muy poderosa, es tener muchos libros en la casa. Tengan muchos libros en la casa, compren libros, ténganlos en la casa, porque tarde o temprano, con la curiosidad en el pasar de los años, los niños, los adolescentes, comienzan a agarrar los libros para ver qué es lo que dicen, ¿no? El caso de Betty y de sus nietos. Les pido por favor que compren libros y los tengan en sus casas. A pesar de que a mí me encanta que yo puedo leer cualquier libro digital en una página web o en una tablet, tengan libros físicos en sus casas. Y yo, por ejemplo, recuerdo que mi mamá tenía muchos libros en la casa y yo no los leía, ¿no? Pero a medida que pasaba el tiempo, yo me iba dando curiosidad y los veía nuevamente, les pasaba todo el tiempo por el lado. Ah, me llama la atención este. Y pude leer muchos libros que habían en la casa por el simple hecho de que estaban en la casa. Yo no puedo esperar a que mi hijo o mi hija desarrolle el amor por la lectura y sea un éxito académico si yo no tengo libros en la casa. Entonces el tema de los libros es muy, muy importante. Y como dicen por allí en el chat, el ejemplo arrastra. Predicar con el ejemplo. Así es, así es. No podemos esperar sembrar una semilla, padres y madres, no podemos esperar sembrar una semilla y que la semilla crezca y nos dé frutos al día siguiente, ni siquiera al mes siguiente, ni siquiera al año siguiente. Pero lo que sí puedes tener toda la certeza del mundo es que si tú siembras una semilla el día de hoy y la riegas todos los días, no hay manera de que esa semilla no vaya a florecer y no vaya a dar frutos. Si tú siembras una inquietud, si tú siembras una necesidad, si tú siembras un hábito y todos los días lo vas cultivando, no hay manera de que no salga de esa semilla una planta. No hay forma. La única manera es que Dios nos salve, que esa planta deje de existir y fallezca. Dios nos salve. No hay forma humana de que los hábitos no se desarrollen cuando uno constantemente está regándolos con paciencia, con cariño, con amor, cultivándolos. En ese sentido, por favor, les pido, yo sé que ser padres y madres es una profesión muy, muy estresante, muy difícil. Les pido paciencia, les pido mucha paciencia, les pido que por favor se tomen su tiempo para reconocer las emociones de sus hijos y no desmayen en todos los días, de vez en cuando, sin ser fastidiosos, regar esa semillita del estudio, de la bondad, de la amabilidad, del éxito, de la mentalidad de crecimiento, de la resiliencia, de la fortaleza,
porque eso tiene sus frutos. Les comparto este chiste gráfico. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Este chiste gráfico lo conversamos en una sesión pasada. Fíjense lo que dice allí, ¿no? Tenemos un docente y el docente dice, bueno, para que la prueba sea justa, para que la evaluación sea justa, lo que vamos a hacer es escalar el árbol y quien lo escale primero va a tener la mayor nota, ¿no? Algo así. O quien lo suba primero va a ser el que apruebe con mayor nota. Pero delante del profesor hay una variedad de animales impresionantes, ¿no? Tenemos un mono, tenemos un pájaro, un pingüino, un elefante, un pez. Definitivamente el pez no va a poder pasar esa prueba, estoy seguro, a menos que reciba la ayuda de otro animal, se lo lleve en el lomo. Definitivamente el ave va a ser el primero en llegar arriba, va a tener la mayor puntuación. Quizás el segundo sea el mono, que también tenga una buena habilidad para llegar a la cima del árbol. Y de esa manera, nosotros no podemos comparar el progreso de nuestros hijos con el progreso de los hijos de los demás. No podemos comparar el progreso mío que yo tuve como adolescente, como estudiante, como niño, lo que sea, con el progreso de mi hijo. No lo puedo comparar. Aunque ustedes no lo quieran creer, a pesar de que todos tenemos en general las mismas capacidades, no todos tenemos a la vez las mismas capacidades. A pesar de que nazcamos con las mismas extremidades, un cerebro similar, no todos tenemos la habilidad de hacer lo mismo. Entonces, igual allí hay que tener mucha paciencia y les hago una pregunta. Si ustedes ven que su hijo o su hija sale malísimo en matemática, o no malísimo, pero casi la reprueba, supongamos, sale casi que reprueba matemáticas, pero por ejemplo en ciencias tiene la mejor nota del salón de clases, yo les pido que ahorita en el chat me pongan allí brevemente qué es lo que harían. Si tú ves que tu hijo llega con una nota de matemáticas casi reprobada, pero llega con una nota de ciencias que fue el mejor de la clase, 100, la mejor nota. ¿Qué podemos hacer en ese caso con nuestro hijo? Y aquí algunos me van a querer y otros me van a odiar. Aquí vamos a leer sus respuestas en el chat. Les comento que hay un retraso en el chat de 15 segundos más o menos. Por eso no puedo ver a simultáneo todo lo que escriben. A ver, ¿qué harían en ese caso con sus hijos o con sus hijas? Hay personas que dicen, bueno, yo le pregunto en qué le puedo ayudar. Muy bien, Eda. Yo le pregunto en qué pasó y en qué le puedo ayudar. Muy bien. Yo le digo que estudie ciencias, dice Mayra. Por allá arriba también dijeron que estudie ciencias. Las ciencias y las matemáticas son procesos muy diferentes en algunos sentidos, ¿no? Aunque las ciencias naturales a veces también requieren de la estadística, la probabilidad y la matemática. Felicitarlo por la nota alta y apoyarlo a mejorar la nota baja. Desarrollarlo más en ciencias. Le reforzaría la clase con un profesor. Saludos desde Tegucigalpa. Le preguntaría qué le pasó, que me diga por qué no salió bien para ayudarlo. Pero bueno, para la ciencia necesitaría la matemática. Ajá. Para las ciencias también necesitaría un poco de matemática. Correcto, Mayra, correcto. Lo primero es nosotros decir, cuando vemos la boleta es, oye, ¿qué te pasó aquí? ¿Por qué saliste mal acá? ¿Qué fue lo que pasó? Y de inmediato nos volvemos una especie de jueces, ¿no? Donde él se tiene que defender, donde ella se tiene que defender por haber salido mal. Pero ignoramos de inmediato todos los demás aciertos que tuvo y por los cuales podemos felicitarlo y desarrollar el amor por esforzarse más. Van a tener un mayor impacto, por ejemplo, si le dicen, oye, qué buena nota tienes en ciencias, en educación física, en castellano, en inglés, en sociales, en español. Qué buena, oye, pero tienes esta nota aquí baja y está en matemática. Oye, pero te felicito por el esfuerzo que hiciste en las demás. Cuéntame, ¿necesitas ayuda en matemáticas? Yo desearía que tú salieras igual de bien en matemáticas como sales en todas las demás. Esa puede ser una manera de abordarlo, ¿no? Otra manera puede ser, yo de inmediato voy a preguntarle a un docente de ciencias cómo cultivar el pensamiento científico de mi hijo, de inmediato. Porque si mi hijo está en 100 por encima de todos los demás y de toda la clase, quiere decir que mi hijo tiene un talento. Y ese talento tengo que explotarlo y tengo que aprovecharlo. Otros padres dirían, yo de inmediato lo regaño porque yo no acepto que él me vaya a sacar esa nota tan mal en matemáticas. Pero ¿te fijaste en todo el esfuerzo que hizo para salir bien en todas las demás? ¿Te fijaste en
que salió bien en todas las demás en general y que tuvo otras notas sobresalientes, quizás no le prestaste mucha atención a eso. Y es porque nuestro cerebro biológicamente está programado para enfocarnos en las amenazas por temas de supervivencia. Es más fácil pensar en lo negativo que pensar en lo positivo. Por ejemplo, al final de esta charla es más fácil pensar en lo que no les gustó que en lo que, eso me encantó y me agradó. Porque nuestro cerebro está diseñado para eso, para pensar en las amenazas por temas de supervivencia. Pero en este sentido, la recomendación que les doy es traten de desarrollar en sus hijos sus talentos en base a sus fortalezas y sus debilidades. No tenemos que obligar a un elefante a escalar un árbol. No tenemos que obligar a un pez a que saque brazos para poder escalar un árbol. Pero sí podemos definitivamente crear un genio, criar a un genio o criar a un genio si somos capaces de identificar en qué son buenos y enfocarnos en esas fortalezas. El simple hecho de enfocarnos en las fortalezas, créame, ya va a hacer que sus hijos quieran desarrollar otras áreas a un nivel igual de excelente. Porque van a decir, si mi papá y mi mamá me apoyan tanto por haber salido hacia aquí, yo necesito salir mejor en esta otra materia. Y puede que necesiten un apoyo adicional, sí, pero créanme que vale más el enfocarse en las fortalezas de nuestros hijos. Así que aquí les voy a compartir una serie de recomendaciones, porque he hablado mucho, siento yo, como que para los de primaria, ¿no? Y quizás para los de secundaria, pero no he hablado mucho con los más peques. Entonces les voy a dar aquí unas recomendaciones generales para los estudiantes que son, en general, los más pequeños, no tan pequeños, pero sí voy a abordar ahorita en unos minutos esos más pequeñitos, los más peques, como les digo yo. Bueno, en ese sentido, ¿qué puedo hacer? Perdonen que está en inglés la diapositiva, como les digo, yo soy especialista del área de inglés y casi toda la información que yo busco la busco en inglés. Y cuando no encuentro algo que me gusta en inglés, ahí migro al español. Porque el inglés también es parte de las investigaciones del primer mundo y en ese sentido uno en inglés consigue información de muy buena calidad porque son países generalmente muy, muy avanzados. Bueno, ¿qué podemos hacer, además de todo lo que ya conversamos, para promover el éxito académico en nuestros hijos? Dialoguen, por favor, con ellos semanalmente acerca de sus horarios, sus tareas asignadas, cómo les fue, qué les pareció. Y les cuento una anécdota personal en ese sentido. Yo no fui un estudiante brillante necesariamente en secundaria. Sí fui muy, muy bueno en primaria. En secundaria, pues, por razones familiares no me desempeñé tan bien. Pero luego de que me gradué de la secundaria, sí mucha gente vio valor en mí y me becaron para hacer un estudio en un instituto de idiomas que era uno de los institutos, o que es uno de los institutos más exitosos, más reconocidos, más prestigiosos de la ciudad donde vivía en Venezuela. Y yo estuve en ese curso durante 7 meses. Usualmente yo cuento esta anécdota para que ustedes sepan lo importante que es la motivación de un adulto, de una persona que tú consideres una persona respetable. Yo estuve 7 meses en ese curso, de los 18 que pude haber estado, haciendo un curso de inglés de un muy buen nivel, aprendí muchísimo, pero yo llegaba a la casa y no sentía ningún tipo de pregunta. Bueno, de hecho no había ningún tipo de pregunta de cómo te fue, qué hiciste hoy, qué aprendiste. No había ese tipo de interacción. Y ustedes, padres y madres, no saben lo importante que es para su hijo, para su hija, que ustedes se sienten con ellos y le preguntes, mira, ¿cómo te fue hoy? Cuéntame qué hiciste. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más te gustó? Esas preguntitas tan esenciales no tienen idea de lo poderoso que son para el desarrollo socioemocional y el desarrollo académico. Para hacer el cuento corto, a los 7 meses yo decidí salirme de ese curso. Tenía 17 años, decidí abandonarlo, a pesar de que tenía notas de 98, 99 y 100 en todas las asignaciones, en las notas finales, porque una vez yo llegué a la casa y le pregunté a mi mamá si ella sabía. Yo le pregunté, mamá, ¿tú sabes cuándo yo termino este módulo? Y ese módulo yo lo había terminado ese mismo día y me habían dado ya las calificaciones y tenía la nota de 100 en las 4 habilidades. Y mi mamá, sin mirarme en los ojos, no me mostró interés. Me dijo simplemente, no sé.
Y ese fue para mí como esa gota que derramó el vaso, donde yo dije, yo como joven, ¿para qué hago esto? Si dicen que mi deber es estudiar, pero no reconocen mi esfuerzo, ¿yo para qué hago esto? En ese sentido, la más grande recomendación que yo les puedo dar, además de todo lo técnico, todo el tema de los hábitos, además de cualquier otra recomendación, es dialoguen constantemente sobre cómo les va, qué es lo más difícil, qué es lo que más les gusta, cómo podrían apoyarles, sin mimar, sin consentir y sin malcriar, obviamente. Otra recomendación también es que establezcan metas semanales. Por ejemplo, en esta semana tú tienes que haber entrado a clases virtuales los 5 días, no puedes escaparte ni un día. Y cada día yo lo voy a marcar. Entraste los 5 días a clases virtuales, perfecto. Tienes un reconocimiento que al principio puede ser una comida favorita, un dulce, puede ser simplemente un halago, unas felicitaciones, una estrella, algo mínimo, algo pequeño. Pero el punto con esto es que así como yo pongo metas, por ejemplo, por asistencia para cada día, pónganle metas y retos todo el tiempo semanalmente. Tú para esta semana te tienes que aprender 5 nuevas palabras en inglés y el fin de semana me las cuentas. Entonces, eso de establecer metas es muy, muy importante. Y no solo establecerlas, sino celebrarlas. ¿Okay? Ya conversamos también acerca de el tener un espacio de aprendizaje adecuado, así que no voy a redundar eso. Y por allí Crestin dice que una meta sin un plan es solo un sueño. Así es, una meta sin un plan es solo un sueño. Bien, otra recomendación que oye, les puedo dar que puede ser muy útil, además del diálogo y de las metas, es que se sienten con sus hijos en el tiempo que tengan disponible para que compartan ideas sobre lo que han aprendido y los reten haciéndoles preguntas sobre eso que aprendieron. Puede ser, por ejemplo, si me respondes 5 preguntas correctas de lo que aprendiste, yo te voy a dar algún tipo de recompensa, tu comida favorita, tu postre favorito, una estrella, y luego de que acumules cierta cantidad de estrellas, yo te voy a dar un premio al final del mes. Entonces, esta dinámica de juego, una dinámica lúdica, de sentarse con ellos y hacerles preguntas e ir contando cuántos aciertos han tenido y que cuando acumulen cierta cantidad de aciertos, pues allí les sale un nuevo premio. Y otra recomendación es que no hagan que el aprendizaje sea simplemente sentarse a memorizar, aunque la memorización es buena para ciertas cosas, pero traten de que el aprendizaje sea independiente a razón de que ellos puedan buscar información en la medida de lo posible. ¿Okay? No tenerles todas las respuestas hechas, no hacerles todas las búsquedas, no hacerles los trabajos, sino promover en ellos el deseo de yo lo voy a hacer por mi cuenta porque esforzarse vale más que te hagan las cosas. Estamos acostumbrados a premiar el resultado, pero no premiamos el esfuerzo. La recomendación es premiar el esfuerzo, incentivar el esfuerzo e incentivar el deseo de ellos de que puedan esforzarse. Muy, muy, muy importante. Y otra recomendación también que les doy es escuchen los temas de los cuales sus hijos o sus hijas están interesados, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo está interesado en dinosaurios o tu hija está interesada en la medicina o en el espacio, utilicen esos temas, aunque sean repetitivos y aburridos, aunque ustedes digan, no, pero es que él habla de dinosaurios todos los días, de alguna manera eso contribuye con su desarrollo psicosocial o incluso su desarrollo cognitivo. El compartir ideas sobre pasiones. No saben si el día de mañana esa pasión de hablar tanto de los dinosaurios va a hacer que su hijo quiera estudiar paleontología en México, por ejemplo. No lo sabemos. O que esa pasión de su hija por estudiar el espacio va a terminar haciendo que su hija estudie astronomía en la Universidad Nacional y que sea parte de un grupo de astrónomos reconocidos. O sea, no lo sabemos. Entonces, es muy, muy importante que nosotros nos enfoquemos mucho en las pasiones. ¿Okay? También les doy un ejemplo de mi vida. Yo desde niño quise aprender a tocar piano. Yo quería un piano con todas mis ganas. Yo quise un piano con todas mis ganas desde los 5 años y me regalaron un pianito chiquito que se me destruyó porque lo usé demasiado. Y luego no me compraron otro, ¿no? Hasta que tuve 18 años que nos mudamos y mi mamá logró comprarme un teclado un poquito más grande para poder tocar y se repitió la historia. Al año se me dañó ese teclado porque lo usé demasiado. Lo cierto es que yo nunca estudié música,
pero era una pasión que yo tenía, que me encantaba, y la música tiene efectos académicos impresionantes. En el cerebro tiene unos efectos también impresionantes. Lo cierto es que yo, con ese pequeño apoyo de comprarme un teclado a los 5 años y luego tener un teclado un poquito después, hizo que yo me interesara mucho en yo mismo tener mi propio piano. Eventualmente me lo compré y ahora toco las piezas que me gustan, soy feliz con mi piano, practico cuando puedo, cuando tengo tiempo. De alguna manera pude explotar esa pasión que tenía. ¿Qué hubiese sido de mí si mi mamá quizás me hubiese metido en una escuela de música? Probablemente no estaría aquí con ustedes, estaría haciendo música durante la pandemia, pero lo importante es eso, es el incentivar las pasiones que los hijos muestran desde una edad muy temprana. Ya vamos cerrando con estas recomendaciones. Es muy importante que ustedes permitan, por favor, que sus hijos tengan pausas activas durante el aprendizaje. Una pausa activa puede ser, por ejemplo, si te gusta el piano, te gusta la guitarra, te gusta lo que sea, bueno, 15 minutos de guitarra y luego sigues tocando, sigues estudiando. O 15 minutos de juego y luego sigues estudiando. Las primeras veces nuestros hijos no van a querer dejar de enfocarse en sus pasiones y esos 15 minutos se van a convertir en 20 las primeras veces. Y vamos a tener que negociar un poco y luchar incluso. Pero una pausa activa ayuda a que el cerebro no se sobresature de información. Es como pisar el acelerador en un carro que está en neutro durante mucho rato. En algún momento eso genera un sobrecalentamiento en el motor porque no quieres, no necesitas seguir estando en neutro, necesitas movilizarte, necesitas ir a otro lugar. Lo mismo pasa con nuestra mente. Usualmente nuestros hijos pasan muchas horas, mucho tiempo, más del recomendado, a pesar de su edad, durante un proceso de aprendizaje o durante una clase. Por eso las pausas activas son importantes. Tengan legos, tengan rompecabezas, tengan juegos de mesa, tengan libros, tengan colores, tengan pelotas, tengan cosas sanas con las cuales distraerse unos 10, 15 minutos y a esto le llamamos pausas activas. La otra recomendación ya la mencionamos acerca de enfocarnos en los talentos y también enfrentar los retos que ellos muestran, las áreas de crecimiento, para tratar de mostrar un progreso en ellas. Puede ser a través de un tutor particular, puede ser a través de un video adicional, puede ser a través de pedirle ayuda a nuestro docente que nos colabore con eso. Y la última recomendación que pueden ver allí en el lado derecho es otra redundancia, ¿no? Que no quiero que se nos olvide, el preocuparnos e involucrarnos muchísimo por su bienestar social y su bienestar emocional. Esto es lo que tiene más impacto en el desarrollo académico de un estudiante. El bienestar social y el bienestar emocional. Si un estudiante no está bien social y emocionalmente, es muy difícil que pueda estar bien académicamente. Y con los más peques, ¿qué podemos hacer? Los más chiquititos, los peques, pues rápidamente unas cuantas recomendaciones para los más chiquitos antes de pasar a nuestra ronda de preguntas. Miren, con los más chiquitos es más divertido la cosa. Me gusta más. Es más entretenido. Con los más peques podemos divertirnos muchísimo y creo que son un poquito más sencillos de llevar, ¿no? Con los más peques tenemos que jugar todo el tiempo, jugar, porque cuando están muy chiquititos no se trata de que aprendan cosas, no se trata de que aprendan a contar, no se trata de que aprendan a leer, no se trata de que aprendan a sumar, se trata de que aprendan a desarrollar sus habilidades psicomotoras, todo lo que tenga que ver con moverse muy bien los deditos, coordinación con su cuerpo y el espacio, todo lo que tenga que ver con la parte motora. Entonces el juego es muy, muy importante. Y esto tiene un impacto tan grande en lo académico, por lo que mencionábamos anteriormente. Nuestro cerebro está muy conectado con nuestro cuerpo y un desarrollo motor agudo conlleva a un desarrollo cerebral también avanzado. Por eso las personas que hablan un segundo idioma trabajan mucho su cerebro y se vuelven muy buenos aprendiendo otro tipo de cosas, e igual que los músicos, que aunque no trabajan con su cerebro necesariamente, sino con habilidades motrices de repetición, se vuelven muy buenos aprendiendo otras asignaturas porque aprenden a controlarse, desarrollan concentración, su cerebro se estimula a través del movimiento. En ese sentido, los peques tienen que moverse muchísimo. Traten siempre de desarrollar las habilidades motoras finas. Colorear es la actividad por excelencia.
Armar rompecabezas de figuras geométricas es otra actividad por excelencia. Bailar, aplaudir, coordinar rítmicamente una canción es también otra habilidad motriz por excelencia. Eso es súper, súper, súper importante. Y además de eso, para los peques, tenemos que asegurarnos de hacerles preguntas cuando ellos no se sientan al 100%. Por ejemplo, cuando ellos se sientan con miedo o con ansiedad o que lloren o con rabia, siempre es importante hacer las preguntas para el desarrollo emocional. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Por qué te sientes de esa forma? ¿Qué necesitas para sentirte mejor? ¿Qué te hizo sentir así? Esas preguntas básicas que hacen que el individuo internalice, el niño, la niña, sepan por qué se están sintiendo así. Créanme que eso tiene un impacto súper, súper profundo en el desarrollo emocional. Vamos con las siguientes recomendaciones para los peques. Para los peques, ok, aquí está. Las siguientes recomendaciones, ya un poquito más técnico, ¿no? Traten de construir sus habilidades de alfabetización. ¿Cuáles son las habilidades de alfabetización? No es que yo me voy a sentar a que memoricen letras y memoricen cómo escribirlas. No, eso no es alfabetización, señoras y señores. Alfabetización en la etapa temprana tiene que ver con el que ellos sepan contar historias. Preguntarles, mira, aquí te voy a dar un libro con imágenes. Vamos a ver qué historia me cuentas sobre este libro. Cuéntame una historia sobre este libro. Y que ellos sean capaces de contar una historia coherente en base a las imágenes que ellos ven. Eso también es alfabetización para la edad temprana. Cantar es alfabetización para la edad temprana. Recitar una frase es alfabetización para la edad temprana. Recitar el himno incluso es alfabetización para la edad temprana. Hacer rimas también es alfabetización. Y por supuesto, involucrarlos en la lectura formal, letras grandes, textos muy pequeños, primero letras, luego palabras, luego frases, luego párrafos, también es alfabetización. Pero créanme que el hacer que ellos nos cuenten historias y el que canten es un trabajo de alfabetización muy, muy grande y súper, súper importante. El tema también de los hábitos saludables vale para los más peques. Un horario para dormir, horario para lavarse las manos, para practicar, un horario para practicar medidas de distanciamiento social, un horario para practicar medidas de interactuar con un extraño, un horario para practicar cómo agarrar los cubiertos para no derramar la comida en la mesa. Créanme que esos también son hábitos muy saludables. ¿Okay? Y otra recomendación para los más peques es desarrollar la empatía. La empatía es una habilidad. Hay grandes teorías y estudios sobre la empatía que van desde que es algo natural en el ser humano hasta algo que tiene que ver con las neuronas llamadas neuronas espejo, que todos tenemos en concentraciones diferentes y por ende los empáticos tienen más neuronas espejo que los demás y los psicópatas no tienen neuronas espejo. Pues la empatía hay para hablar de esto un año. Pero si algo promueve el desarrollo de la empatía en una edad muy temprana, son algunas cosas como, por ejemplo, cuidar una planta que tengas en la casa, regarla, enseñarle que la planta es un ser vivo, que necesita luz, agua, alimentación, nutrientes, abono. También enseñarles el cuidado por una mascota, que la mascota siente hambre, la mascota sufre, la mascota padece, la mascota se asusta, entonces hay que cuidarla, cuidar su salud, cuidar su alimentación. Y a medida que vamos creciendo, enseñarles también a cuidar por sus miembros de la familia, por los abuelos, las personas que más lo necesitan, por los más pequeños. Y en ese sentido desarrollamos la empatía en ellos. ¿Por qué la empatía es tan importante en una edad temprana? Y esto no tiene que ver con algo, esto es una especie de egoísmo altruista, ¿no? O un altruismo inteligente. La empatía es tan importante porque cuando desarrollamos mucho la empatía, somos capaces de resolucionar conflictos de una forma más fácil. Y a partir de la primaria, nuestros hijos van a estar sin nosotros y se van a enfrentar a una cantidad enorme de problemas, ya sea con sus compañeritos, con la maestra, con un extraño que trate quizás de hacerle algo a nuestros hijos, con los directivos, en general. Nuestros hijos desde los 5 o 6 años van a estar sin nosotros.
Y la empatía, desde una edad temprana, a través del cuidado, a través de lo que es correcto hacer con los seres vivos, luego con la familia, te desarrolla como efecto condicional o subproducto, yo digo mucho esta frase, te desarrolla la capacidad para resolver problemas. En ese sentido vas a tener un niño o una niña mucho más fuerte, resiliente, hábil, con una capacidad de defenderse en la vida mucho, mucho mayor. Y no sé si ven allí en ese cuadrito, que en el cuadrito hay unas recomendaciones de cosas divertidas que podemos hacer con los más peques. Allí podemos hacer algunas cosas que recomiendan, por ejemplo, mirar el álbum de fotos de la familia, es muy divertido. Se pueden pasar 2 horas mirando un álbum familiar si lo tienen. Hacer una llamada de Skype o de Zoom con amistades, es muy divertido hacer en la casa también. Llamar a los miembros de familia por videollamadas. Hacer una obra de teatro, una mini obra, sobre algo que aprendieron, sobre algo que leyeron. Cocinar, hacer galletas, coser o bordar algo, hacer trabajar un juego de mesa, incluso limpiar la casa para los peques les encanta. Ah, yo te quiero ayudar, mamá, yo te quiero ayudar, papá. No, no, tú no me vas a ayudar, tú también vas a trabajar conmigo porque tú vives aquí también. Entonces enseñarles desde un principio a mantener sus espacios limpios, a sentirse importantes, a sentirse útiles. Esas son, en fin, algunas cosas que los peques, créanme que van a valorar mucho, mucho, mucho. Bueno, dicho esto, ya he hablado yo muchísimo. Ahora venimos a un espacio de preguntas y respuestas. En caso de que algo que yo haya dicho no haya quedado muy claro, no haya sido muy correcto. Y en caso de que ustedes allá en casa tengan algo que quieran comentar. Así que le pido al equipo de ACC que porfa nos quite la presentación por ahora. Y nos quedamos entonces solo con el video y con sus preguntas. En efecto, licenciado. Algunas de las preguntas que se han podido recopilar. Inés quisiera saber cómo trabajar con nuestros niños después de la pandemia, ya que se nos explica cómo trabajar durante ella, pero no cómo preparar a los niños después de la misma. Sí. Mira, el ser humano es un animal impresionante y quizás la palabra animal suena fuerte, pero bueno, a nivel de especies parece que eso es lo que somos, ¿no? Pero somos una especie de hábitos. Yo no creo que el retorno a clase sea muy difícil. Ojo, no creo que sea muy difícil. Lo que sí debemos hacer es dedicarnos un espacio en casa para conversar acerca de cómo interactuar en un espacio donde nuestra salud está en peligro. Tienen que prepararse en ese sentido. Tomarse unos 15 minutos y hacer un ensayo. Bueno, vamos a suponer que yo soy una persona extraña y tú estás conmigo en el receso, supongamos, o tú y yo estamos en el receso. ¿Qué vas a hacer? ¿Te me vas a acercar y me vas a dar un abrazo? ¿Vas a ir a hablar conmigo? ¿Me vas a saludar? ¿O cómo me saludas? ¿Me saludas así? ¿O me saludas de lejos o de cerca con un abrazo? En ese sentido, yo creo que no va a ser complicado regresar porque nos vamos a habituar nuevamente a ese ritmo que ya teníamos anteriormente. Pero lo que sí es importante es que le expliquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, por ejemplo, que las interacciones sociales probablemente no vayan a ser las mismas y que tenemos que tener cuidado en cómo interactuamos para no ponernos en riesgo y para no poner en riesgo a las personas que tenemos en la casa. Eso es un punto. Y el otro punto, que es para mí el más doloroso, es el explicarles que esta crisis, esta pandemia, ha generado que muchos de sus compañeritos probablemente no puedan continuar el año escolar. Y explicarles con transparencia, con verdad y con un lenguaje adecuado que muchos de sus compañeritos no van a poder ir a clases porque sus papás tuvieron una emergencia, porque no los pudieron seguir enviando a la escuela porque tienen que quedarse en casa. Explicarles con el mejor vocabulario posible que no van a ver a los mismos amiguitos que tenían anteriormente y que probablemente no se sientan igual, no se sientan igual de felices, probablemente las cosas cambien un poco en las relaciones entre ellos y explicarles que las relaciones y la cantidad de personas que van a ver en la escuela no va a ser la misma. Prepararlos en ese sentido es lo que yo considero más recomendable. Perfecto. Le vamos a agradecer igual a Carlos Roberto
por sus felicitaciones. Y dentro de ellas, pues pregunta sobre la virtualidad, si esta puede reemplazar totalmente las clases presenciales. Sí, por allí en cuanto a Raquel, veo una pregunta al final, ya la vamos a responder. Pero en cuanto a esa pregunta de si la virtualidad puede reemplazar a las clases presenciales, es una respuesta difícil de responder porque cada etapa de desarrollo, en psicología se estudian las etapas del desarrollo, cada etapa del desarrollo hasta los 6, bueno, comienza del 0 al 1 al 2, luego al 6, luego 12, luego 18. Cada etapa requiere estímulos diferentes para un desarrollo cerebral óptimo. En ese sentido, no vamos a poder reemplazar al 100% la escuela física con la virtual para los niños de preescolar. No va a ser igual, porque los niños en preescolar aprenden un montón de procesos que tienen que ver con el desarrollo de hábitos sociales, emocionales, el desarrollo de hábitos personales, la interacción social, que tristemente no se dan de una manera tan enriquecida en un entorno virtual. Entonces, la escuela virtual nunca, en ciertos niveles, va a poder reemplazar la escuela presencial, jamás. Pero en niveles donde el estudiante es más independiente, por ejemplo, un secundario, por ejemplo, un pregrado, un doctorado, una maestría, un postdoctorado, esos son espacios donde depende de la carrera, ojo, si la carrera es muy teórica, sí se puede reemplazar completamente y podemos tener una interacción como adultos o como jóvenes maduros a través de plataformas. Pero en las primeras etapas, es muy triste decirlo, no se va a reemplazar y por eso nosotros como padres, madres, representantes, tenemos que prepararles para que ese desarrollo social no se elimine al 100% y puedan todavía seguir en contacto con sus amiguitos, así sea por llamadas o con sus familias en grupos de WhatsApp o videollamadas. ¿Ok? Perfecto. De igual manera, le gustaría saber cómo podemos manejar el tema de la pandemia con nuestros hijos, con la ansiedad, ¿no? Que esta misma genera y el miedo que en este momento nosotros los adultos tenemos. Claro, claro. Miren, yo no sé si a través del ACC podemos hacerlo, pero la ONU sacó un libro maravilloso para niños sobre cómo explicarles la pandemia a los niños. A mí me gustaría que todos ustedes lo leyeran y si no lo podemos hacer a través de ACC que se lo envíen, les invito a que busquen en internet cómo explicarle la pandemia a mis hijos ONU o cómo explicarle la pandemia a los niños ONU. Y ahí van a tener un material gráfico visual muy bonito que lo pueden usar como un libro digital con ellos, explicándoles lo que está pasando. Lo más importante, queridos padres y madres, es que nunca digamos mentiras, porque cuando una mentira se cae la confianza, se cae la seguridad, se cae la fe que tienen los niños, los estudiantes en nosotros. Entonces es muy importante que siempre les conversemos con la verdad y les digamos de una manera muy abierta, mira, esto es un virus muy raro, muy nuevo, que sucedió porque algunos animales estaban muy amontonados y el virus se pasó de un animal a un humano y ahora todos los humanos se están contagiando humano con humano. Y es un virus que puede ser muy peligroso para algunos, pero no muy peligroso para otros. Pero es importante cuidarnos y por eso en nuestro país, por ejemplo, las clases van a ser a distancia y no vamos a poder salir al mall, no vamos a poder salir al parque, no vamos a poder jugar pelota por un tiempo. Pero a la par que comunicamos, también hay que tomar medidas. Por ejemplo, en sus casas, por favor, traten de desocupar su sala, si tienen una sala, y pongan un área de juegos en la casa, donde hayan rompecabezas, pelotas, todo tipo de juguetes, un espacio de yoga, un yoga mat, como le llaman, un mat de yoga para hacer ejercicios. Dejen su sala, cambien su sala, desháganse de sus muebles y hagan su sala un espacio de juego temporalmente, porque los niños lo van a necesitar. Pero lo más importante es no mentir, no ocultar y, claro, hablar con un tono adecuado a cada edad. Perfecto. Solo recordarles también, ¿verdad? Que la conferencia está destinada para padres. Sé que los docentes pues están copiando sus preguntas, pero esta no es una conferencia de tipo netamente académica, ¿verdad? Sino
los consejos para que nuestros propios hijos también puedan adaptarse a esta nueva modalidad, ¿cierto? Dentro de las mismas consultan cómo manejar los estados de ánimo cambiantes de nuestros hijos producto del encierro. Sí, fíjense, lo más importante para el desarrollo de la inteligencia emocional o el bienestar emocional es algo tan sencillo que parece increíble, parece tonto, pero lo más importante es enseñarnos y enseñarles a nuestros hijos a expresar sus emociones. Con el simple hecho de poder expresar las emociones, somos capaces de reconocer, número uno, cómo nos sentimos y número dos, por qué nos sentimos, cómo nos sentimos y posteriormente ya podemos pensar en cómo gestionar esa emoción. Lo que ocurre muchas veces, especialmente con los niños, varones, es que a los varones, ya la sociedad está cambiando un poco, pero a los varones se les enseñan que no deben llorar. Y si se caen y se golpean la rodilla, o si se sienten solos o lo que sea, lo primero que decimos, ay, ya no llore. Y eso es algo muy dañino. Eso es algo que está súper mal. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar cómo te sientes, por qué te sientes así, de qué manera te puedes sentir mejor. Esas preguntas esenciales, créanme, van a hacer que su hijo o su hija desarrollen inteligencia emocional y comiencen a poder gestionar sus emociones. Mientras una persona no sea capaz de decir cómo se siente abiertamente y no sea capaz de reconocer por qué se siente así, no va a poder gestionar sus emociones y va a terminar teniendo ataques de ira, ataques de rabia, va a ser grosero, va a ser vulgar, entre otras cosas negativas que no queremos. Entonces, lo más importante para gestionar las emociones es que aprendamos a expresarlas y ayudemos a nuestros hijos a que las sepan expresar a través de preguntas. Eso es lo más importante. ¿De qué manera se podrá canalizar el hecho de que a nuestros hijos, la mayoría de los docentes les dejan una sobresaturación de asignaciones en casa, ¿verdad? Sí. Ya que en ocasiones nosotros como padres nos sentimos frustrados, ¿verdad? Porque además de tener nuestras responsabilidades, también tenemos aparte, ¿verdad? Claro. Todo lo que la pandemia también trae con nosotros. Claro. Precisamente hace unos días estábamos dando una conferencia sobre el modelo del aula invertida, donde las tareas se hacen en el salón de clases. Y ese salón puede ser un entorno virtual completamente, puede ser una videoconferencia. Yo creo que es un tema cultural, el tema de creer que las tareas, no sé, que mientras más tareas hagas, no sé, es más importante. Yo vengo de una educación diferente en Venezuela, el sistema es diferente, en cuanto a que yo no recuerdo haber pasado tanto trabajo en casa haciendo tantas tareas, honestamente. Y en la universidad fueron pocas las veces que yo tuve que trasnocharme para completar una tarea, a pesar de que yo trabajaba medio tiempo, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y luego estudiaba de 2 de la tarde a 8 de la noche. Yo creo que es un tema cultural. Yo creo que esto hay que sentarse con la zona educativa, el Ministerio de Educación en general, con actores importantes de la educación en Honduras, porque la educación está cambiando a nivel mundial y los modelos están cambiando. Las horas de clase están cambiando. Ya se reconoce, por ejemplo, en algunos países que estudiar a primera hora de la mañana es contraproducente porque el cerebro del niño y de nadie a primera hora de la mañana está preparado para el aprendizaje. Y por eso las jornadas de estudio se han acortado para comenzar a las 10 de la mañana y terminar a las 2 de la tarde. En ese sentido, hay un montón de cosas que tenemos que leer para poder entender cómo los avances de la neurociencia impactan en nuestra manera de concebir el aprendizaje. En cuanto al montón de tareas, es como luchar contra algo que no puedes cambiar, ¿no? Los directivos tienen una filosofía y una manera de obrar, los docentes tienen una filosofía y una manera de obrar que es muy difícil para la comunidad de padres cambiar, a menos que haya un movimiento grande y robusto, como por ejemplo uno que hubo en Florida, donde los padres se movilizaron y demandaron y pidieron para que sacaran las iPads del colegio. Y se logró sacar las iPads del colegio a tal punto de que se llevó el tema hasta Apple, la demanda, y entonces Apple estaba gestionando formas de hacer las iPads menos adictivas. Entonces, miren, este tema es maravilloso, es impresionante el tema de las tareas. Yo lo que hago en mi filosofía de no puedo controlar cierto tipo de cosas es decirle a mi hijo o a mi hija, que no tengo, pero a mis estudiantes se los digo, oye, cálmate. Hay cosas que no podemos controlar. El día solo tiene 24 horas.
hay cosas que se van a salir de tu zona de alcance, de tu zona de posibilidad. Hay cosas que no vas a poder hacer. Una nota no te define. Una tarea no te define. Tómate tu tiempo, sal lo mejor que puedas, pide una extensión, una prórroga si puedes, pero tu bienestar psicológico y emocional es lo primero. Si tu mente está mal, tu vida va a estar mal. Y no podemos permitir que un exceso de tareas altere la psiquis de nuestros estudiantes o nuestros hijos. Pero esto es una lucha que hay que llevar definitivamente a un tema del nivel de sistema. No es un tema de escuela ni de maestro, es algo del sistema para repensar y replantear cómo se da la educación hoy en día. Perfecto. Algunas de las preguntas aquí igual nos preguntan cómo nosotros podemos motivar a nuestros hijos cuando ellos son tímidos, ¿ok? La verdad es que a los padres les gustaría que sus hijos fuesen más participativos en las clases en línea. Me da mucha risa eso, me da mucha risa porque hace poco estaba haciendo un test, voy a ver si se los encuentro y se los pongo allí en el chat, un test de personalidades. Padres y madres de familia, nuevamente se los digo con el corazón en la mano, todos somos seres diferentes, todos. Hay dificultades de aprendizaje, hay capacidades avanzadas, hay distintos tipos de personalidad. Si tu hijo es tímido o tímida, dale un chance, dale tiempo. Puede que así sea su personalidad. Les voy a copiar en el chat un test de 16 tipos de personalidades para que lo tomen, que a mí me encantó porque es el test más completo, a pesar de ser un test gratuito que he visto, y da mucha información sobre 16 tipos de personalidad que tenemos. Tómenlo para que ustedes identifiquen ciertos tratos en su manera de ser y quizás ciertos tratos en sus hijos, ¿no? Lo que sí les puedo decir, bueno, para desarrollar la autoconfianza hay que celebrar los logros constantemente sin caer nuevamente en lo mimado o en lo irresponsable, ¿no? Hay que celebrar los logros, hijo, qué bueno lo hiciste, qué excelente, para promover la autoconfianza, construir esa autoconfianza. Y una vez que ya se tenga la autoconfianza, entonces exponer dócilmente a nuestros hijos a entornos que sean de reto, que sean difíciles, que sean complicados de manejar, pero con un nivel adecuado de complejidad. Por ejemplo, pedirle a un extraño que por favor nos diga la hora, por ejemplo, o decirle a la maestra que por favor nos mande la tarea, o cualquier otra cosa que tenga que ver con que poco a poco nuestro hijo puede interactuar con alguien más para ir venciendo el miedo. Pero lo más importante es construir la autoconfianza. No hacer nada que mine, que melle, que corroa la confianza en nuestros hijos, como decirles, tú no sirves para nada, eres un bueno para nada, todo te sale mal, otra vez lo volviste a destruir, pero es que a ti nunca nada te sale bien. Eso, por favor, olvídense porque solamente están frustrando la mente de sus hijos. Y tomen el test de personalidad que les va a encantar. Es muy bonito y muy interesante. Perfecto. También les gustaría saber a partir de qué edad se pueden empezar las actividades que tú mencionaste con los peques, con los chiquitines. Desde que pueden caminar, desde que se pueden mover o gatear en el piso. Esas actividades de, por ejemplo, colorear, rayar, cantar, hacer mímicas, aplaudir, poco a poco ir armando rompecabezas que tengan que ver con figuras geométricas. Eso se hace desde muy temprana edad, ¿sí? Muy temprana edad. Y si quieren como que sobreestimular un poco a sus hijos desde temprana edad, ténganle siempre a su alrededor muchos colores, lugares para escribir, para colorear, muchos rompecabezas, formas, figuras, y permítanle escuchar a los niños conciertos complicados, complejos, de muchos instrumentos a la vez. Por ejemplo, orquestas sinfónicas con muchos instrumentos, porque se ha descubierto que el escuchar una sinfonía activa el cerebro de la misma manera que el, por ejemplo, pasar por complejos mentales difíciles. Y la razón por la cual esto ocurre es porque cuando escuchas una sinfonía, tu cerebro está procesando muchos sonidos a la vez, un bajo, un violín, luego una percusión, luego un piano, y esa cantidad de sonidos a la vez, el cerebro lo codifica a través del oído y estimula tu cerebro. Entonces, esas son maneras de estimularlos desde muy pequeñitos. El test ya se los voy a pegar nuevamente allí, que lo están pidiendo.
Otra de las preguntas es, ¿cuántos minutos deben estar, en este caso lo pregunta Elia, sus sobrinos, ¿verdad? Frente de un ordenador o recibiendo clases? Las edades de sus sobrinos están entre los 4 y los 7 años. Sí. Bueno, para quien tenga dudas, siempre pueden buscar, esta frase la pueden buscar en internet, rango de atención para los y luego la cantidad de edad. Se lo pueden buscar y ahí les va a aparecer rápidamente. Pero, por ejemplo, para un niño de 4 años, no es tanto, yo siempre les digo esto, no es tanto el tiempo, sino cuán interactivo e interesante es para él. Porque un niño pasa 10 horas pegado de un videojuego y no termina de aburrirse. Y esto es porque hay una constante interacción entre yo queriendo lograr algo y el videojuego dándome una respuesta, y hay ese constante intercambio de información y de interacción. Entonces, depende mucho de qué tan interactivo sea el docente, cuánto tiempo los pueden tener en una pantalla. Pero si me preguntan, lo ideal para un niño de esa edad es que pase en una clase formal, con un docente, un grupo de alumnos, que no pase más de 40, 45 minutos frente a la pantalla. Ya eso está más que bien. Y luego es una pausa activa, coloreando, tomando agua, jugando algo, pelota, y luego poder volver nuevamente a otros 45 minutos. Y para un niño, Juan, si me ayudas, era de 6 años, ¿verdad? Entre 4 y 7 años. Tienen Ah, 4 y 7 años. sí, para 7 años pueden estar un poquito más, quizás una hora, pero nunca un periodo, qué sé yo, de 90 minutos, ya es demasiado. Lo ideal son 45 minutos. Y de hecho, recuerden que esto es algo muy grave, por favor, préstenle mucha atención a esto. Cuando nosotros tenemos esa edad, tan chiquititos, hasta incluso creo que son los 12, 13 años, nuestra estructura ósea no se ha formado al 100%. Entonces, de hecho, cuando uno nace, tiene más huesos que cuando uno es adulto. Y ustedes dirán, ¿pero eso por qué? Porque cuando nacemos, nuestra estructura ósea está en formación y cuando crecemos está en formación. Ya cuando estamos de adultos, ciertas estructuras óseas se pegan unas a otras y se solidifican. Entonces los niños no pueden estar quietos mucho tiempo. Ellos se tienen que estar moviendo porque pueden desarrollar problemas de escoliosis, de desviación en la columna, pueden desarrollar problemas de longitud en sus extremidades. Entonces, ese tiempo de 30, 45 minutos ya es lo suficiente, no pueden estar más tiempo allí, y luego de eso se tienen que estirar, tienen que saltar, caminar, correr, para permitir un óptimo desarrollo de su estructura ósea. Bien. Le quiero agradecer a la licenciada Evelyn Karina porque le manda sus felicitaciones en el chat. Y quisiera que le diera respuesta a la pregunta que hace la licenciada Liana Kwan. Dice, ¿cómo puede motivar ella a sus hijos adolescentes? Sí, los adolescentes son una población difícil de trabajar, con los cuales trabajar. Eh, los adolescentes presentan muchos retos, ¿no? Esto es un tema muy amplio. Uno de los retos que presentan es que cuando niños crecemos con héroes, ¿no? Con esos héroes de Marvel o esos héroes que son nuestros papás, pero a medida que crecemos nos damos cuenta que nuestros héroes nos engañaron, nos mintieron, no son reales, son falibles, cometen errores, son imperfectos, y eso nos frustra y nos hace no querer ser perfectos, no querer hacer caso, nos hace tener cierta rebeldía, además de todo el tiempo, además de todo lo relacionado, perdón, al tema hormonal, a los cambios hormonales en el cuerpo. Para los adolescentes, fíjense, la mejor manera de establecer una relación con un adolescente y que te respete es ser siempre transparente y jamás mentir. Siempre cumplir con tu palabra. Si tú le dices, por ejemplo, yo te voy a castigar mañana si tú no haces esto, llega el día de mañana, señora, usted está castigado, ¿yo? Como le dije ayer, lo iba a castigar. O si usted le dice, el fin de semana vamos a ir a tal lugar, llega el fin de semana, señor, vaya a tal lugar. Cuando te ganas por fin la confianza del adolescente, cuando el adolescente te respeta porque confía en ti, se siente motivado a seguir órdenes y a hacerte caso y a respetarte y a escuchar consejos.
Pero si tú no te ganas primeramente el respeto del adolescente, a menos que le infundas miedo o que lo chantajees, no te va a hacer caso. Entonces tú como docente o tú como padre o madre tienes que ganarte la confianza del adolescente. Y el adolescente, lo peor que tú puedes hacer para quebrarle la confianza en medio de esta crisis de identidad y de héroes, lo peor que tú puedes hacer es mentirle. Entonces, motivarlos a través de ser fiel con tu palabra y de ganarte su respeto y su admiración a través de que tú eres una persona íntegra y que cumples lo que dices. Ya después de eso hay otras cosas que podemos hacer, como por ejemplo establecer metas concretas, alcanzables, y que esas metas conlleven a un premio, ¿ok? A un premio que no tiene que ser nuevamente un chantaje o un exceso de mimos, ¿no? Por ejemplo, si tú me demuestras que de verdad aprendiste en ciencias, no que me aprobaste ciencias, no que sacaste notas en ciencias, si tú me demuestras que aprendiste porque te voy a hacer preguntas, entonces yo te voy a hacer esta concesión. Y ahí me gano la confianza porque cumplo con mi palabra y además de eso genero esa necesidad de que él quiere esforzarse más. Para concluir un poquito en esto, sepan que nosotros los seres humanos estamos diseñados para dos cosas: evitar el sufrimiento y lograr el placer. A nosotros nos mueve nuestro cerebro para evitar sufrir y lograr el placer. Entonces, todo lo que nos ayude a evitar el sufrimiento, lo vamos a querer hacer. Y todo lo que nos ayude a lograr cierto placer, lo vamos a querer hacer. Entonces podemos con nuestros hijos e hijas identificar cuáles son esas cosas que a ellos les encanta y usar eso como una motivación adicional para que ellos logren las metas que van a hacer que sean mejores estudiantes o mejores seres humanos. Perfecto. Una de las preguntas, igual aquí nos dice Jenny, el, el exceso de tareas, ¿esto ayuda o por lo contrario perjudica el proceso de aprendizaje de nuestros hijos? Sí, esa pregunta ya la medio conversamos un poco, pero siempre hay mucho que decir sobre ese tema, como les digo, hay mucho que decir. Aquí les quiero poner mi correo también, que lo vamos a poner al final también, pero se los quiero poner. Miren, la palabra tarea es interesante, también lo conversamos en otra conferencia hace poco, porque todo se trata de este tema de aprendizaje a distancia, pero la palabra tarea se dice que la inventó o la patentó formalmente, la actividad, la fomentó, la patentó un pedagogo italiano y la utilizó como una estrategia para castigar a los estudiantes por su mal comportamiento en el salón. O sea que la tarea se utilizó en el año, hace ya cientos de años, se utilizó como un castigo para el mal comportamiento. Hoy en día, dependiendo de cuál sea la tarea, tú puede que estés criando o creando a un genio o puede que estés frustrando a una persona y haciendo que odie la escuela y odie el aprendizaje. Tiene que haber un balance adecuado entre una cantidad de tareas razonables, apasionantes, significativas y una cantidad de descanso y de recreación y de entretenimiento igual saludable y significativo. Una tarea poco significativa no está haciendo nada en el estudiante, solo frustrándolo y haciendo que odie la materia. De igual, un entretenimiento poco significativo tampoco está logrando nada en el estudiante. Entonces, tiene que haber un balance allí. Ok, perfecto. Y otra de las preguntas es, ¿cómo puede ayudarle esta madre de familia a su pequeña que tiene síndrome de Down con apenas 5 años y que no puede hacerla que se quede en clases? Chévere. Bueno, mientras respondemos esa pregunta, le pido porfa al equipo del Centro Cultural que nos ponga la presentación para ir mostrando las partes finales. Pero con respecto a una niña o a un niño con síndrome de Down o con alguna otra dificultad de aprendizaje, yo tuve la dicha de poder trabajar con estudiantes que tienen una dificultad de aprendizaje hace 2 trabajos y me encantó la experiencia. Fue maravilloso, aprendí muchísimo. Cada estudiante tiene una dificultad o un talento muy desarrollado. En cuanto a un síndrome de Down, lo importante, si ustedes identifican una dificultad del aprendizaje, es que tengan un diagnóstico, por favor, un diagnóstico certero, formal, de
hasta dónde puede llegar usted con el aprendizaje de su hijo o de su hija según la dificultad de aprendizaje que tiene, ¿sí? Porque un error que cometen muchos padres es que no terminan de tener un diagnóstico adecuado que les permita saber hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede lograr. También quiero hacer una especie de paréntesis allí y decirles que a veces los diagnósticos en cuanto a las expectativas los podemos superar con una buena cantidad de estímulos y un buen proceso de acompañamiento pedagógico. Pero en el caso del niño, darle una recomendación sería muy irresponsable de mi parte, porque lo primero es saber qué diagnóstico tiene y hasta dónde puede llegar. Y una vez que ya tenga el diagnóstico, para cualquier persona que esté haciéndose la misma pregunta sobre cómo lidiar con un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje, busquen por favor en internet, busquen esta frase, esta palabra, acomodaciones y adecuaciones para estudiantes con síndrome de Down, por ejemplo, trastorno de déficit de atención o de hiperactividad, trastorno de la personalidad, lo que sea. Busquen esas dos palabras, adecuaciones y acomodaciones para estudiantes con tarararara. Y en ese sentido, por ejemplo, la dama que nos preguntaba sobre su hijo que tiene síndrome de Down y que no logra hacer que se quede en la escuela, usted puede llegar con esas recomendaciones de acomodaciones y adecuaciones y con el diagnóstico y pedirle el favor a la escuela y a los maestros, miren, aquí le traigo esto, por favor, para que lo lea y lo tome en cuenta. Estas son recomendaciones de expertos que sugieren cómo trabajar con estudiantes que tienen esta dificultad de aprendizaje que tiene mi hijo, que no son iguales para todos. ¿Okay? Slady nos comenta que según lo que le cuenta la madre de su sobrino, quien es un adolescente, es que no quiere estudiar, pues ya que este año escolar se la pasó con una gran saturación de trabajos y a veces tenía que entregar hasta 20 asignaciones en tan solo 5 días. Él dice Wow, que honestamente no aprendió nada pobrecito. y está lleno de mucha ira e impotencia y dice que no quiere estudiar así. Ella quiere saber cómo pueden hacer para motivarlo y de paso pues nos comenta que habló con la docente para ver cómo podían buscar la manera de buscar una mejor estrategia, ¿verdad? Sí. Qué triste, qué triste. Juan, una pregunta. ¿La dama menciona por allí la edad del niño o no? No la menciona, pero sí comenta que es un muchacho adolescente. Ah, un adolescente, un adolescente. Sí. Oye, qué complicado, ¿no? Qué complicado. Ahí hay que ver cómo es la dinámica familiar también, porque sí, la frustración es aceptable, pero hasta cierto punto, o sea, los padres deberían tener la autoridad para determinar hasta cierto punto qué es lo más conveniente para su hijo, ¿no? Por la poca información que tengo, yo no sé, mi manera de abordarlo sería el enseñarle que, mira, la vida es difícil en todo sentido. Una cosa que no vas a poder evitar a lo largo de la vida, nadie puede evitar esto, es sufrir. Todos eventualmente vamos a sufrir. Desde que nacemos llorando. Alguien querido se nos muere y, oye, lloramos. Todos vamos a sufrir, ¿no? Y los adolescentes no están exentos a eso. Entonces que vea, por favor, esa experiencia que tuvo mi adolescente, le trato de enseñar que lo vea como una oportunidad para desarrollar su fuerza, su fortaleza, su control de las emociones y que entienda que la vida está llena de sufrimientos. Y le puedo decir, mira, yo cuando tuve tu edad, yo sufrí de esto, o yo a tal edad sufrí de tal cosa, para que entienda que el dolor no necesariamente nos tiene que hacer desistir de buscar el éxito o de mejorar, ¿sí? Entonces, explicarles que, mira, esa experiencia que tú tuviste fue solo un año, cálmate, todos vamos a sufrir, la vida es difícil, la vida no es todo siempre color feliz, color de rosa. Eso es una estrategia que yo trataría de sembrar esa semilla constantemente, por una parte, ¿no? Y por otra parte, en esa edad de adolescentes, si mi hijo tuviera una pasión y estuviese muy reacio a continuar con la educación formal, yo pudiese inscribirlo en un curso de inglés, por ejemplo, o inscribirlo en una clase de diseño gráfico para que saque un diplomado de algo, pero siempre y cuando a eso él le guste y le sirva y que se tome un descanso, digamos, académico, pero que no sea tiempo desperdiciado y ya el año que viene él me dirá si quiere
continuar con esa profesión que acaba de aprender, con esos estudios, o si se arrepintió y quiere regresar a clase porque quiere ver a sus compañeritos, o si ya se enfocó y dice, no, mira, yo lo que quiero es sacar una carrera de tal, se le mete en un bachillerato avanzado. O sea, hay muchas opciones, ¿no? Pero hay que ver mucho cómo es la dinámica de la casa para ver con qué elementos se puede jugar, porque definitivamente la familia debería tener la autoridad de poder persuadir un poco y calmar las aguas y decirles, mira, esto que tú viviste fue algo muy trágico, no es tu culpa, pero no desistas porque ahora es que viene lo bueno y cuando comiences a estudiar en la universidad te vas a enamorar de la carrera que vas a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, perfecto. Eh, Solo quiero comentarles, creo que están viendo en la pantalla, el anuncio de uno de nuestros entrenamientos más importantes para cerrar el mes de agosto. Sí recordarles que en el Centro Cultural Americano nosotros destinamos las conferencias para lo que es formación docente. En esta ocasión, para ustedes, los padres de familias o los encargados de hogar, así como para los estudiantes. Así que el próximo sábado 29 a las 4:30 hora de Centroamérica, estaremos básicamente impartiendo una conferencia que trata sobre la ruta más fácil para estudiar en el extranjero. En esta presentación, pues hablaremos de las estrategias prácticas para iniciar una carrera y proyectarse en el exterior. Así que con esto abandonaremos diferentes mitos y la presentación y les presentaremos verdaderamente opciones para que puedan cumplir sus metas de estudiar en el extranjero. Igual estará cargada de información muy valiosa, así que para los interesados igual no se las pierdan. Estaremos anunciando igual nuevos eventos, ¿verdad? A través de nuestras redes sociales y les agradecemos a la mayoría de los asistentes el día de hoy por estar, ¿verdad?, con nosotros. Creo que a veces uno no sabe cómo trasciende, pero sí les agradecemos tanto a los docentes, ¿verdad? Que también son encargados de hogar y que están tomando nota para poder mejorar. Pero sí vale la pena recalcar algo que tú dijiste, es que en realidad nosotros educamos con el ejemplo, ¿verdad? Creo que es la mejor forma de poder educar a nuestros hijos hoy en día. Y creo que todos, tanto las instituciones, educativas, como docentes, padres de familias y estudiantes, estamos experimentando esto que se ha dado, ¿verdad? A gran escala y por primera vez este fenómeno, ¿verdad? De la pandemia a nivel mundial. Y creo que todos tenemos incógnitas y todos Sí. tenemos, ¿verdad? Esas espinas ahí dentro y bueno, la verdad es que estos espacios se están abriendo exactamente para eso, ¿verdad? Como para minimizar también el nivel de estrés que nosotros tenemos, prepararnos y tener mejores herramientas, ¿verdad? Para poder abordar estos temas, ya sea con nuestros hijos, inclusive con nuestros mismos alumnos, ¿verdad? Ya que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos dentro del rubro de la educación, así que les agradecemos. Te comento, José, que están muy contentos con la conferencia. No veo más preguntas. Bueno, Cruz José pregunta cuáles serían los tipos de evaluaciones más adecuadas para los exámenes de ciencias de la Tierra de manera virtual. Ya creo que esta es más de Sí, tipo académico. en esa sí me rasparon. Ahí no sé cómo responderles cuál sería la mejor, porque no es mi área. Definitivamente. Pero muchísimas gracias, ¿verdad? A todas las personas que nos están viendo de los diferentes países y sobre todo, ¿verdad? Los asistentes de nuestra región. Gracias, de verdad, a nuestros compatriotas y hermanos hondureños por apoyar, ¿verdad? Este tipo de conferencias y webinars. Les vuelvo a repetir, el Centro Cultural Americano las prepara con todo el amor del mundo, ¿verdad? Y con la mejor intención para que este mensaje llegue a cada uno de sus hogares. Así que bueno, creo que nos vamos a despedir con esto, licenciado. Así que por parte del director, el director ejecutivo, el licenciado David Ramírez, el mío, el director académico del Centro Cultural, Juan Ramón Paz, y todos los socios que han formado este proyecto, les damos las gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, José, ¿te gustaría despedirte de nuestro público el día de hoy? No, bueno, eso. Muchas gracias por sus comentarios tan bonitos en el chat. De verdad que el cariño se aprecia. Qué bueno que a algunas personas les fue útil. Se hace con mucho amor, con mucho cariño.
Siempre contáctenos a través de redes sociales, ya tienen mi correo, cualquier cosita. Y nada, pues gracias por el trabajo que están haciendo enormemente, porque no todo es un trabajo solamente del personal de salud. Los papás, las mamás, los docentes están haciendo un trabajo tan importante y es para nosotros un honor poder poner un granito de arena para que la vida sea un poquito más sencilla en medio de tanta complejidad. Así que gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, hasta luego y muchas gracias por asistir. Nos veremos en la próxima. Cuídense, un abrazo. Cuídense, cuídense. Buenas noches.